Quería ser molido por los dientes de bestias salvajes, para ser el pan puro de Cristo. Aceptaba el fuego, la cruz y las manadas de fieras. El desgarramiento de su carne, la dispersión de sus huesos, la destrucción de todo su cuerpo, con tal de alcanzar a Jesucristo. Decía que podía comprender los reinos celestiales y las regiones angélicas, las jerarquías de los gobernantes cósmicos, visibles e invisibles. Me refiero, por supuesto, a Ignacio de Antioquía. En los últimos 50 años, ha habido una revolución en la datación de Ignacio. Tradicionalmente, su muerte se ha fechado alrededor del año 107 o 110. Pero varios estudiosos recientes lo han fechado, ya sea en el segundo o en el tercer cuarto del siglo segundo. En mi opinión, Ignacio, suponiendo que haya sido una persona real, no puede ser fechado de manera plausible en la primera o segunda década del siglo segundo. Él no murió bajo Trajano. La evidencia indica una época más cercana a mediados del siglo segundo, en los años 140, 150 o 160. En este video, hablaré sobre los diversos factores que convergen para cuestionar la datación tradicional y por qué es importante resolver correctamente este interrogante. Soy el Dr. David Litua y en este canal hablamos sobre el cristianismo primitivo, el mundo grecorromano y la gnosis cristiana. Si les gusta el contenido gratuito, no generado por IA y basado en evidencia, espero que se suscriban, revisen mi Patreon y se unan a mi escuela en línea, la Academia Gnosis, donde encontrarán cursos actualizados en los campos de estudios gnósticos y herméticos, el Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Si quieren conocer lo mejor de la investigación académica disponible, pueden registrarse gratis en mi sitio web, el Archivo Gnóstico. Todos los enlaces están en la descripción. Las cartas de Ignacio suelen dividirse en tres versiones o recensiones. Primero, está la recensión corta, que solo se conserva en siríaco. Incluye la carta de Ignacio a los romanos, a los efesios y a Policarpo. Luego, está la recensión media, que consta de 7 cartas, incluyendo las dirigidas a los magnesios, tralianos, filadelfios y esmirneos. Finalmente, está la recensión larga, que contiene 13 cartas. Las traducciones modernas de Ignacio suelen traducir únicamente la recensión media. Aunque los estudiosos reconocen que la recensión larga es una expansión de la media, todavía sigue siendo una cuestión abierta si la corta es más original que el resto. Lo que sí sabemos es que alguien amplió la colección de 7 cartas en el siglo IV, añadiendo 6 cartas nuevas. Así, las cartas de Ignacio ofrecen un paralelo de lo que sucedió con las cartas de Pablo. Se interpolaron cartas antiguas y se compusieron cartas nuevas. Por lo menos, las cartas de Ignacio muestran que este tipo de edición ocurrió entre los cristianos. La mayoría de los estudiosos que rechazan la idea de que las cartas de Pablo fueron interpoladas no tienen problema en admitir que las cartas de Ignacio sufrieron el mismo destino. Parece que aquí hay un sesgo canónico en juego. Se asume que las cartas de Pablo son más puras, aunque tenemos evidencia de una recensión más antigua y más corta. Si les interesa este tema, tomen mi curso sobre el Pablo de Marción. Cuando se trata de la recensión intermedia de 7 cartas, la gente normalmente no se da cuenta de lo escasa que es la evidencia textual. En esencia, tenemos un solo manuscrito griego que atestigua 6 cartas de la recensión intermedia. Existe un fragmento de papiro de la carta a los esmirneos. Eso es todo en cuanto a los testigos griegos. La evidencia textual de la recensión intermedia es pobre, lo que indica que no fue leída ampliamente en la Edad Media ni en la Antigüedad tardía. De hecho, hasta el año 1644, prácticamente todos los que leían a Ignacio estaban leyendo la recensión larga. La carta de Ignacio a los romanos tiene una evidencia textual manuscrita completamente aparte. En este caso,
Tenemos 5 testigos de los textos griegos. ¿Cuándo fueron realmente escritas estas cartas? La datación tradicional se basa en la inferencia de Eusebio de Cesarea. Escribiendo a principios del siglo IV, Eusebio solo podía adivinar la fecha de Ignacio. No tenía datos concretos. Por las cartas mismas, Eusebio sabía que Ignacio fue trasladado a Roma y murió allí, pero esto pudo haber ocurrido en cualquier momento durante el siglo II o incluso en el tercero. En cuanto a evidencia externa, todo lo que Eusebio sabía o creía saber provenía de las listas de sucesión episcopal. Según estas listas, Ignacio aparecía como el segundo o el tercer obispo de Antioquía, después de Pedro. Suponiendo que estas listas fueran precisas, Eusebio se sintió obligado a ubicar a Ignacio en una época temprana, no más de 50 años después de la muerte de Pedro. Entonces, Eusebio buscó una persecución que encajara con la muerte de Ignacio. La persecución bajo Nerón era muy temprana, así que eligió la época de Trajano, cuando sabía, por una carta de Plinio, que algunos cristianos fueron llevados ante los tribunales romanos. La época de Trajano, hacia el año 110, era temprana para que Ignacio fuera el segundo o tercer obispo de Antioquía, y a la vez tardía para conocer al joven Policarpo. Pero hay problemas con la teoría de Eusebio. Por un lado, no hubo nada parecido a un esfuerzo coordinado para perseguir a los cristianos bajo Trajano, ni en Antioquía ni en el imperio en general. Trajano ordenó que no se buscara a los cristianos, incluidos los líderes cristianos. Pero el principal problema es que las listas de sucesión de Eusebio son ficticias. Sabemos que son ficticias, porque presuponen que cada ciudad importante del imperio tenía un solo obispo reconocido desde mediados del siglo I en adelante. Históricamente, sabemos que así no se organizaban los cristianos en el periodo más temprano. Así no fue en Roma, en Alejandría ni en Antioquía. En ciudades grandes como estas, había muchas iglesias domésticas, una estructura que fomentaba la aparición de muchos líderes. Incluso, algunos de estos líderes competían entre sí. Figuras como Menandro y Saturnino de Antioquía fueron posteriormente considerados herejes por Faustino Mártir e Ireneo. Eran líderes cristianos en Antioquía a fines del siglo I y principios del segundo. Para más detalles, consulten mi libro Cristianismos encontrados. Hombres que afirmaban ser obispos únicos sobre ciudades o grandes áreas solo empezaron a surgir en los años 160. No es de sorprender que también fue entonces cuando surgieron las primeras listas de sucesión. Por lo tanto, el uso de listas de sucesión ficticias no nos ayudará a fechar a Ignacio. Cuando revisamos sus cartas, Ignacio nunca dice que sucedió a Pedro, ni directamente, ni después del obispo Evodio, como lo llama Eusebio. Ignacio nunca menciona a Evodio, al menos en la recensión media. Tampoco vincula a Pedro con la ciudad de Antioquía, sino con Roma. Ignacio nunca cita tradición alguna específicamente petrina. En general, parece que no tiene ningún interés en la cuestión de la sucesión apostólica. Si usamos la evidencia de Hechos, nuevamente vemos que Pedro nunca fue obispo de Antioquía. El autor de Hechos ni siquiera menciona que Pedro haya ido a Antioquía. El autor enumera a 5 ancianos que dirigían la iglesia de Antioquía en el siglo I. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo, más conocido como Pablo. No pretendo garantizar la exactitud histórica de Hechos. Simplemente quiero destacarlo. Las mismas fuentes cristianas muestran que Pedro no fue el primer líder reconocido de Antioquía y que no existía una sucesión única de obispos individuales. El simple hecho de que Ignacio hable de sí mismo y de otros, como obispos únicos y reconocidos de ciudades o provincias, demuestra que estaba escribiendo a mediados del siglo II, como muy pronto. Para su época, los cargos eclesiásticos ya se habían consolidado en una estructura triple de obispos, presbíteros y diáconos. Puede que se mencionaran obispos y diáconos en el siglo I, pero la estructura específica de 3 niveles, obispos, ancianos y diáconos, fue un desarrollo nuevo. Ignacio afirmaba que, aparte de esta jerarquía triple, una reunión ni siquiera puede llamarse iglesia. Incluso si el lenguaje de Ignacio es idealizado, él da por hecho que cada iglesia ya cuenta con un solo obispo, un consejo de ancianos y un grupo de diáconos. Y en muchos casos,
Él podía nombrar obispos, ancianos y diáconos específicos de una ciudad en particular. Para Ignacio, el título de obispo no era solo un nombre vacío para supervisor o líder. Para su época, el cargo ya había sido investido con verdaderos, incluso extraordinarios poderes. Ignacio insiste en que nada, absolutamente nada, se haga sin aprobación del obispo. Los cristianos deben someterse a los obispos, como lo harían con Jesucristo. El obispo bautiza y preside la fiesta del amor o Eucaristía. Los matrimonios cristianos no pueden celebrarse sin el consentimiento del obispo. La autoridad del obispo refleja la autoridad única del único Dios. Ignacio llama al obispo una imagen de Dios, el Padre. Los cristianos deben seguir al obispo, como Cristo sigue al Padre. Este fundamento teológico para la autoridad centralizada tardó décadas en desarrollarse. No es una característica de principios del siglo II. Hay otra indicación de que las epístolas ignacianas fueron compuestas en una fecha posterior. El autor de estas cartas utilizó la edición canónica de Pablo. Por ejemplo, tiene todas las señales de que conocía la versión canónica de Efesios, y no la Odicenses, que sería la edición marcionita. Si nos limitamos a los pasajes citados o parafraseados por Ignacio, que son en su mayoría de Primera de Corintios, vemos que la mayoría de ellos no están atestiguados en el Apóstolos. En su mayoría, son pasajes añadidos a la edición canónica. Si la edición canónica de Pablo se publicó alrededor del año 150, entonces las cartas de Ignacio deben ser algo posteriores, pero no posteriores a Ireneo, alrededor del año 180. La epístola ignaciana a los Efesios presenta el uso más antiguo de la palabra griega, marturion, para referirse al martirio. Anteriormente, marturion significaba testigo o testimonio, pero Ignacio hace un cambio radical en el significado, o más bien, escribía en una época en la que ese cambio de significado ya había ocurrido. Ignacio dice que espera enfrentarse a las fieras en Roma para que, a través de su martirio, Diato Marturio, pueda alcanzar y llegar a ser un discípulo. La frase es ciertamente torpe, pero no hay razón suficiente para eliminar la palabra, marturion, como han hecho algunos editores modernos. Queda claro que nuestro único manuscrito griego de la recensión media contiene marturion en el sentido de martirio. Este uso específico y técnico del término reaparece en textos posteriores como el martirio de Policarpo, que cambiamos fecha no a fines del siglo II, sino a mediados del siglo III. Además, parece que Ignacio polemiza contra enemigos muy concretos, los valentinianos. En una ocasión, dice que el logos eterno, o palabra, no provino del silencio. Aquí, parece que el silencio fue personificado, como ocurre en la tradición valentiniana. Este aparece como el griego sigue y es uno de los nombres de la consorte del Padre. Nuevamente, los editores modernos han tratado de cambiar el texto para que el logos sí proceda del silencio, que no se entiende como una entidad personal. Pero hay que resistir la tentación de modificar el texto. Thomas Lechner ha argumentado extensamente que Ignacio responde aún más al pensamiento valentiniano en el llamado himno de la estrella. Este hermoso pasaje se encuentra en la carta de Ignacio a los Efesios, capítulo 19, y vale la pena citarlo en su totalidad. ¿Cómo, entonces, se manifestó él a los eones? Una estrella en el cielo brilló más que todas las estrellas. Su luz era indescriptible, y su novedad causó asombro. Todas las demás estrellas, junto con el Sol y la Luna, formaron un coro alrededor de esa estrella, y su luz superó a todas las demás. Y hubo una conmoción por saber de dónde había venido esa cosa nueva, tan diferente a las demás. Por eso, toda magia fue vencida y toda atadura del mal quedó reducida a nada. La ignorancia fue destruida y el antiguo reino quedó arruinado cuando Dios se manifestó de manera humana. Porque la novedad de la vida eterna y aquello que Dios había preparado recibió su comienzo. Desde ese momento, todas las cosas se agitaron, porque la disolución de la muerte estaba ocurriendo. Presten atención a la pregunta inicial de esta larga cita. ¿Cómo, entonces,
¿Se manifestó Cristo a los eones? Aquí se asume que los eones son seres personales, que pueden percibir la manifestación de Cristo. No solo son eras o periodos de tiempo. Fueron los cristianos epianos y valentinianos quienes empezaron a ver a los eones como seres personales, y lo hicieron a partir de mediados del siglo II. Me refiero a figuras como Ptolomeo y Marcos el Valentiniano, a quienes Ireneo criticó duramente, alrededor del año 180. Los valentinianos, y específicamente Ptolomeo, contaban una historia en la que el Salvador Jesús nació como producto de todos los eones. Cuando los eones estaban en un estado de profunda paz, el Salvador era semejante a todos los eones, porque todos ellos lo engendraron mutuamente, compartiendo su esencia con él. Parece ser una crítica polémica cuando Ignacio describe el nacimiento de Jesús como un disturbio debido a su diferencia con todas las demás estrellas. Pareciera que para Ignacio, el coro de estrellas representa a los eones valentinianos. Por tanto, para Ignacio, el himno de la estrella fue creado para criticar a los eones valentinianos y su cosmogonía en un sentido más amplio. Por supuesto, este no es el único marco desde el cual se puede ver el himno de la estrella. Hay referencias pasajeras a eones personificados en otras literaturas anteriores, pero el punto aquí es determinar qué marco explica mejor el trasfondo del himno de la estrella. Y el marco valentiniano, probablemente, sigue siendo el más adecuado. Si Ignacio respondía al pensamiento valentiniano, y específicamente al de Ptolomeo y Marco, entonces lo más probable es que haya escrito en la década de 160, al menos 50 años después de la fecha tradicional. Pero ¿por qué todo esto es importante? Porque la fecha de Ignacio no es una cuestión técnica menor. Es una línea divisoria que atraviesa todo el estudio del cristianismo primitivo. Es una línea de batalla. Si Ignacio realmente pertenece a principios del siglo II, alrededor del año 110, entonces se convierte en el testigo más antiguo y claro de una iglesia episcopal totalmente desarrollada. Con un solo obispo, una sola jerarquía, una estructura unificada, extendida por la mayor parte del mundo romano. En ese caso, la autoridad centralizada, el control sacramental y la concentración o canalización del carisma a través de un solo hombre surgieron muy poco tiempo después de los apóstoles. Pero sí, como sugiere la evidencia, Ignacio pertenece a mediados del siglo II, un poco más tarde, entonces el panorama cambia drásticamente. Él encaja en un periodo donde el obispo monárquico se convertía en una realidad. Lo que Ignacio representa no es la conservación de un orden eclesiástico jerárquico. Más bien, es la construcción de ese orden, la legitimación de algo, de un proceso que ya está ocurriendo. Sus cartas no nos dan una ventana a la iglesia más temprana, ni al orden eclesiástico original. En cambio, nos muestran un momento posterior, cuando los líderes cristianos estaban tratando activamente de consolidar la autoridad, suprimir a sus rivales y definir qué contaba como la iglesia. El obispo ya no es solo un líder. Se convierte en el guardián de la salvación, la imagen de Dios Padre, el centro de la unidad. Eso no es una herencia primitiva, es un logro teológico. Y ese cambio tuvo consecuencias enormes. Significa que el surgimiento del obispo único fue gradual, disputado, y estuvo profundamente entrelazado con los debates del siglo II, debates que involucraban a figuras como el cristianismo valentiniano y marcionita. Significa que lo que después se convirtió en ortodoxia no fue simplemente transmitido intacto por los apóstoles, sino que se forjó en el crisol del conflicto. También nos obliga a reconsiderar cómo se formaron, transmitieron y autorizaron los textos. La inestabilidad de la tradición manuscrita ignaciana, las expansiones, las recensiones, las intervenciones editoriales, nos recuerdan que la literatura cristiana primitiva no era estática sino fluida, y estaba moldeada por comunidades con agendas teológicas. Y quizás lo más importante, expone cuánto de la historia cristiana primitiva ha sido filtrada a través de suposiciones posteriores. Eusebio no estaba preservando datos neutrales. Él estaba construyendo un pasado, uno que hacía que la iglesia de su propia elección y época pareciera antigua, unificada y apostólica. Si su datación de Ignacio se viene abajo, entonces parte de lo que él construyó también se derrumba.
Por tanto, entender correctamente a Ignacio no se trata solo de un autor, sino de recalibrar todo nuestro modelo histórico para analizar cosas como la recepción de Pablo. Se trata de reconocer que el cristianismo primitivo era más diverso, más experimental y más disputado de lo que permiten los relatos tradicionales. Y se trata de ver que lo que después se convirtió en la iglesia no era algo inevitable, sino el resultado de procesos históricos que todavía podemos rastrear, cuestionar y comprender. Por eso, la datación de Ignacio es importante, no solo para especialistas, sino para quien quiera que desee entender cómo surgieron los cristianismos.